Nos adentramos brevemente entonces en el programa de la misión de la Iglesia, ser discípulos de Cristo, y cómo en el Evangelio de San Juan este tema del discipulado es visto desde una perspectiva un tanto diferente. Por decirlo de alguna manera, se amplía la mirada de cómo el discípulo de Jesús cultiva una relación con Él y puede hacer ese seguimiento de una manera más efectiva. Entonces, ya hemos mencionado que en Juan el énfasis, o en el Evangelio de Juan, el énfasis está puesto en el conocimiento que la persona adquiere de Jesús, más que el hacer del discípulo. Allí el discípulo es alguien que se acerca a Jesús para caminar, para caminar con Él, descubrirle, conocerle, identificarse con su persona, con su llamado, a través del cual está identificando la voluntad de Dios para el ser humano. En este evangelio entonces el discípulo de Jesús es aquella persona que permanece a su lado, se hace testigo de la persona de Jesucristo, comprendiéndole, experimentándole, viviéndole con el corazón, y en la medida que Jesús se va revelando a él, profundizando entonces en ese conocimiento. Allí vemos el énfasis del discipulado en el Evangelio de San Juan. Pero vámonos a los primeros discípulos que Jesús tiene y se encuentran en el Evangelio de San Juan capítulo 1, desde el versículo 35 hasta el versículo 49. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Le dijo Natanael: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Respondió Natanael y le dijo: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás». Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí tenemos unas curiosidades en estos llamamientos. Por un lado, el llamamiento desde el testimonio. Hay 3 personajes que siguen a Jesús, según el evangelista Juan, por testimonio de otras personas. En el primer caso dice que fue el mismo o el propio Juan el Bautista el que dio testimonio de Jesús, y entonces allí alguien sigue a Jesús. Después es Andrés el que da testimonio a su hermano Simón de Jesús, y entonces Simón va donde Jesús. Y el tercer caso es cuando Felipe va y encuentra a Natanael y le da testimonio a Natanael acerca de Jesús, y con una serie de predisposiciones, prejuicios por causa de
de haber sido maestro y estudioso de la ley, que quiere verificar desde la ley lo que dice acerca del Mesías y no encuentra concordancia entre una y otra cosa, y esto le genera duda, pero finalmente tiene su encuentro con Jesús. Entonces, en estos primeros discípulos encontramos un testimonio, o sea, los discípulos llegan a Jesús por el testimonio de alguien, ya lo mencioné, de Juan el Bautista, de Andrés y de Felipe. Hay otro caso, y es el caso específicamente de Felipe, que dice la palabra de Dios, que en el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. En este caso es un llamado directamente o un encuentro de Felipe con Jesús. Y en una tercera dimensión o en una tercera situación pudiéramos decir el caso de Natanael, que es una confesión de fe en su persona, porque Jesús mediante una especie de señal, una especie de acto sobrenatural, hace que este hombre incrédulo, este hombre apegado a la ley, este hombre que esperaba la aparición del Mesías de otra manera, tenga que confesar, como lo dice la misma palabra de Dios. En el versículo 49 respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Es convencido, es redargüido y su convicción de una vez se establece en que ha encontrado a el Mesías, al Hijo de Dios. Entonces, mientras que en Juan el seguimiento es introducido por testimonio de un tercero, en los sinópticos recordamos que el seguimiento surge casi de manera espontánea porque es el mismo Jesús el que toma la iniciativa de pasar por el lado de sus discípulos o de encontrarse con ellos y de llamarlos. Sin embargo, tengamos en cuenta que lo que los evangelistas están haciendo es mostrarnos una visión completa de lo que es entonces el discipulado. Continuaremos con estas meditaciones en el Evangelio de Juan, ya casi cerrando nuestros 21 días de meditación, así que le invito para que me acompañe a nuestro próximo encuentro y por ahora que Dios le bendiga ricamente.